Hola estudiantes de nivel introductorio de la UIS sede Socorro. Continuamos con nuestras clases virtuales y retomamos todo lo que es la temática relativa a vectores. No olvidar que ya vimos en clases virtuales anteriores lo relacionado a las operaciones básicas entre vectores, vector unitario. Realizamos un ejercicio también donde de manera gráfica y de manera analítica hicimos conversiones entre las coordenadas polares y las coordenadas de tipo cartesiano cuando desconocíamos una de las variables de cada una de estas coordenadas. Vamos ahora a profundizar un poquito y a tocar de manera somera lo que tiene que ver con el manejo tridimensional. Ya habíamos visto en el caso del vector unitario ya hemos visto cómo se representa el vector unitario y pues de una u otra forma cómo se puede obtener la información del mismo, ¿no? Entonces, esta es una manera de mostrar desde el punto de vista analítico un vector de qué está compuesto. Pues un vector está compuesto de su magnitud, que ya sabemos muy bien que las barras absolutas representan para nosotros módulo, norma o magnitud, y esto, que es la dirección y el sentido, que es el vector unitario. En el caso de esto, pues es el vector unitario de A, que se trabaja con minúscula, y un gorro chino, que es ese signo que tenemos en la parte superior de la letra. Entonces, esta sería la manera. Si queremos nosotros calcular el vector unitario, podemos realizar un manejo algebraico. Él sería igual a nuestro vector A sobre la magnitud del mismo. El vector A, desde el punto de vista demostrativo, sería una componente en X con su vector unitario Y, una componente en Y con su vector unitario J y una componente en Z, en este caso que es tridimensional, con su vector unitario K. Todo sobre la magnitud, el módulo o norma, cualquiera de las tres. Aquí podríamos realizar nosotros una operación que es el denominador se le puede entonces repartir a cada uno de los términos del numerador, es decir, quedaría la componente en X con vector unitario Y sobre la magnitud más la componente en Y con el vector unitario J sobre la magnitud, si se está viendo bien, y más la componente en Z con su vector unitario K sobre la magnitud. Entonces ahí tendríamos una manera de poder hallar el vector unitario. Esto desde el punto de vista analítico. Entonces fíjense, si contamos con la norma, el módulo, la magnitud y contamos con el vector unitario, podríamos hallar el vector. O si contamos con el vector y con el vector unitario, podríamos hallar la norma. Es decir, esto es un juego algebraico, donde conociendo 2 de 3 podemos calcular la otra. Ahora, desde el punto de vista tridimensional, regálenme un segundo. Desde el punto de vista tridimensional, si queremos hallar el módulo, norma o magnitud del vector A, podríamos hacerlo pitagóricamente hablando y sería la componente en X con su vector unitario al cuadrado más la componente en Y con su vector unitario más la componente en Z con su vector unitario, cada una de ellas al cuadrado. Un detalle aquí importante, esto sería un producto punto, que más adelante en pregrado ustedes lo van a manejar, y punto es lo mismo que J.J y es lo mismo que K.K. Y el resultado de esto sería 1. Entonces, tanto IJ como K
van a convertirse en la unidad y lo que tendríamos es el valor de la componente en x que se eleva al cuadrado más el de la y al cuadrado más el de la z al cuadrado. Eso sería un manejo demostrativo. Esto del producto punto tiene que ver con la ley del coseno. Y el ángulo que forman y con i pues es 0 grados. Entonces, ¿cuánto es coseno de 0? Miren en la calculadora, eso nos da 1. Lo mismo j con j, el ángulo que forman es 0 grados y k con k, el ángulo que forman es 0 grados. Ya si hubiera un producto cruz, que eso también lo van a aprender en álgebra lineal, habría entonces la necesidad de trabajar con la ley del seno. Bueno, eso como para entenderlo. Ya para la parte de los ángulos, es algo que no se va a tocar y tiene que ver con los cosenos directores, porque en el caso del 3D no habría un solo ángulo como ocurre en 2D. En 3D tendríamos tres ángulos, el ángulo que se forma entonces entre XY, el ángulo que se forma entre YZ y el ángulo que se forma entre XZ, que esos serían los cosenos directores, que pues también tiene una manera de manejarse demostrativamente, pero que ustedes mucho más adelante en álgebra pues las estarían manipulando. Vamos a mirar cómo sería un marco tridimensional. A ver cómo nos queda acá. Donde esto puede representar la horizontal, la vertical y obviamente el eje que nos habla de atrás a adelante o adelante a atrás. Entonces ahí tenemos x, y, z, tridimensionalmente hablando, donde para x a la derecha es positivo, para allá arriba es positivo y para z al frente es positivo y todo lo contrario pues serían manejos negativos. Entonces podríamos pensar en ubicar, por poner un ejemplo, el punto P que tenga unas coordenadas 2, menos 3, 3, y el punto Q que tenga coordenadas menos 1, 4, menos 2, por poner ese ejemplo. Pues vamos a mirar cómo quedaría la ubicación. Yo me voy a apoyar en las escuadras. Entonces, con esta escuadrita que yo creo que alcanzaría a ubicar. Entonces, estaríamos hablando de que 3 centímetros, ustedes sí pueden manejarlo ya más sencillo con el cuaderno. Y obviamente, pues 1 centímetro sería pues 1 centímetro en su escala. Aquí, pues obviamente será muy pequeño. Entonces, para mí, esa unidad que estamos trabajando ya que pueden ser centímetros, ¿por qué no? Como para un caso específico, tendría que magnificarlo. Entonces sería que 1 centímetro, o mejor que 3 centímetros de lo que yo tengo acá va a equivaler a uno de los que hay allá. Entonces para el primer caso me tendría que mover. Entonces tenemos X, Y y Z. Entonces vamos a apoyarnos aquí un poquito. Es decir, una coordenada tridimensional. Entonces el primer punto sería 2, que para mi caso sería positivo, ¿no? Entonces para mi caso sería movernos hasta 6, que más o menos hasta aquí. Esa sería la componente en X. Vamos a ver si cambiando el color puedo hacer algo mucho más didáctico. Entonces hasta ahí sería la componente del vector del punto P, que puede transformarse en un vector, en X que sería entonces 2. Luego se mueve menos 3 en Y. En este caso sería hacia abajo. Vamos a apoyarnos con esto y sería hasta 9. Entonces más o menos, vamos a evitar que se borre lo anterior, más o menos hasta ahí, ¿cierto? Y en Z me voy a mover 3, Z es ir al frente, entonces aquí tengo que tener la precaución que esto, que es mi eje Z, lo traslado a la cabeza de donde quedé. Entonces voy a llevar esto que tengo acá, tratar de no cambiarla, y es esto. Voy a moverme 3 en Z, que serían 9 más, para el caso, ¿no? Entonces allá lo está manejando uno a uno.
algo así. Entonces fijémonos que cada componente la trazo a partir del anterior. Obviamente arranqué de mi origen de coordenadas y me moví 2 en X, luego en la cabeza de él me moví 3 en menos Y y luego 3 en Z. Es decir, acá estuve moviéndome en el vector unitario Y, ¿cuánto? 2 unidades. Acá estuve moviéndome en el vector unitario J, menos 3 unidades. Y luego me moví en el vector unitario K, 3 unidades, que es lo positivo. Entonces, este sería el lugar de nuestro punto P. Si unimos el punto de partida con ese punto, por aquí, sí señor, si lo unimos, este punto de partida con este punto, vamos a ver si podemos hacerlo con la escuadra para que nos quede lo más rectilíneo los trazos. Entonces, si hago esta unión, no olvidar que ustedes deben estar transcribiendo esto en sus cuadernos. Eso me generaría un vector 3D, obviamente. Ese vector 3D yo lo puedo llamar vector P. Y ese vector P se puede determinar como 2i, es decir, 2 unidades en el vector unitario i, más 3 unidades, pero en este caso en menos j, una opción, o menos 3j, que al fin y al cabo es lo mismo, más por menos da menos, y más 3 unidades en el vector k. Y las 3, de acuerdo a la unidad que tomamos como criterio, dadas en centímetros. ¿Ok? Lo mismo puede pasar con q. Entonces q se está representando, vamos a ubicarlo también como menos 1 en x, entonces me voy a mover 3, pero ahora hacia la izquierda, que sería más o menos hasta acá. Es solo una unidad. Luego en la cabeza de él, fíjense en algo, para advertir, el más por el método del polígono es cabeza y cola. Entonces aquí tenemos cabeza y cola, aquí tenemos cabeza y cola. Acá no hay cabeza y cola. Es decir, el vector P sería el resultante del movimiento de las componentes cartesianas tridimensionales. Ahora, para el caso de Q, tenemos menos 1 más 4, es decir, me iría hacia arriba, alrededor de 12 para mi manejo. Vamos a ver que me quede lo más paralelo posible a este sistema, entonces, más o menos por acá. Entonces ya me moví una unidad en lo negativo de menos i, 4 unidades en lo positivo de z y luego menos 2 en k. Entonces tendría que tomar la inclinación que tomamos, que tenemos de ese eje, y trasladarla acá. ¿Cuánto? Menos 2, que sería más o menos por ahí. Entonces más o menos eso. Podríamos unir punto de partida, sigue siendo el mismo, con ese lugar. Entonces, más o menos esto. ¿Cierto? Y en esa unión, generar nuestro vector Q. Ese vector Q, al igual que pasó con P, sería, se puede manejar de las dos maneras, ¿no? Sería menos I, el 1 está ahí implícito, ¿cierto? Más 4J menos 2K dados en centímetros. Importante algo, el que le da dirección y sentido a cada componente es el vector unitario. Es decir, este menos 2, o mejor, este menos no es del 2, es de la K, así como ocurre aquí, que el menos, que por álgebra podría quedar acá, no es del 3, es de J, es decir, J, que es una dirección vertical, en el caso de la Y, dirección horizontal,
en el caso de X, al lado y lado, y dirección también horizontal en el caso de Z, que es atrás al frente, tienen cada una su positivo y su negativo. Entonces siempre los números en el fondo vectorialmente van a ser, o las magnitudes van a ser positivas. Lo que es negativo es el sentido, que eso lo marca el vector unitario, para que quede claro. Entonces ahí ya tenemos una buena representación tridimensional donde posiblemente, si me dicen, es una posibilidad, que el cuerpo está moviéndose entre P y Q, bueno, aquí hay una coincidencia que pareciera que hubiera quedado colineal, pero bueno, recuerden que estamos tridimensionalmente hablando, es decir, este puede estar más inclinado atrás, es decir, no es que estemos viendo esto, ¿cierto? Porque puede ser que en otro ángulo, no sé si logramos percibirlo, en otra vista, los vectores estén así. Entonces dependerá de la vista, obviamente, ¿no? Si lo estamos viendo así, parecería, como pasa ahí en la imagen, que los vectores están colineales. Y no, puede ser que estemos así. Entonces, como para tenerlo un poco claro. Entonces, si me dicen que hay un movimiento desde P hacia Q, ¿cierto? Entonces, podríamos manejar lo siguiente, en términos de puntos. Entonces, de P hacia Q, ¿a qué sería igual la dirección que se da? Y el sentido, obviamente, yéndonos de P a Q, es decir, no dependiendo de haber arrancado del origen de coordenadas, sino asumiendo que el ejercicio arranca en P y termina en Q. Lo que vimos acá es como si para formar P arrancamos del origen hasta esta coordenada y para formar Q arrancamos del origen hasta esta coordenada Q. Cuando hablo de PQ me refiero a PQ vectorial. Entonces PQ sería una recta que va desde aquí hasta acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la dirección y el sentido entre P y Q? Y de ahí poder obtener el vector unitario. Y además de eso, ¿cuánto es su magnitud para pensar entonces en hallar entonces el vector que va de P a Q? Entonces, para hallar la dirección y el sentido de P hacia Q, pues trabajaríamos Q menos P. Pero entonces, desde el punto de vista que voy a hacer una corrección de puntos, ¿no? Q, PQ, que son estos, sería Q menos P, algo así como final menos inicial. Y nos quedaría, en el caso de la Q menos 1, vamos a trabajarlo de esta forma entonces, para tratar de poder hacer la operación. Entonces, menos 1 más 4J menos 2K menos 2I más o menos 3J, que es más por menos, más 3K. Bueno, voy a corregir aquí que la verdad me quedó muy amontonado. Entonces, menos I más 4J menos 2K menos 2I menos 3J más 3K. Entonces de acá que quedaría rompiendo paréntesis. Menos I menos 2I sería un menos 3I. ¿Cierto? Más 4J más 3J sería un más 7J. Y menos 2K menos 3K sería menos 5K. Esas son más o menos las condiciones para ir de P hacia Q. Entonces, si este es P, me tendría que mover 3 en menos I, que es lo que me está indicando ahí. Es decir, sería algo así como 1, 2, 3, como por acá, haciendo el mismo manejo que hicimos ahorita. Luego me daría 7 en J, que 7 en J sería llegar como hasta este punto más o menos. Y luego menos 5 en K, que sería hacer esto. Entonces, si ustedes lo hacen en su cuaderno, arrancan acá y se mueven. Menos 3 en I, más 7 en J y menos 5 en K, sencillo. ¿Van de P hacia dónde? Hacia Q. Es simplemente demostrar que estamos encontrando entonces la manera de ir de P a Q. Y eso sería entonces el tramo que hay entre P y Q. También dado en centímetros.
de él podríamos obtener la magnitud. Entonces, la magnitud de ese tramo sería igual a la raíz. Recuerden que cuando diga magnitud, que es sinónimo de módulo o norma, de una, la manera de hallarla, si contamos con las componentes 2D o 3D, es Pitágoras. Entonces tendría menos 3, recuerden qué pasa con IJK, ya lo habíamos visto, más 7 y menos 5. Entonces aquí tendríamos raíz de 9 más 49 más 25 en esa sumatoria, igual a raíz de 83. Vamos a dejarlo como una raíz para no tener que manejar tantos decimales. Entonces ahí el número sería más exacto, ¿no? Para evitar los decimales, ahí está conteniendo una buena cantidad de decimales. Entonces, ¿qué manejamos acá? Ya tenemos la magnitud. No olvidar algo. Si quiero hallar, bueno, podemos asumir que esto que es PQ, en el fondo puede ser el vector R. Es decir, moverme de P hacia Q, que es este movimiento, me puede formar el vector R, que tendríamos estas componentes, menos 3i más 7j menos 5k, y su módulo o norma, que es el módulo o norma del movimiento de P hacia Q, es raíz de 83 da obviamente en centímetros. Aquí internamente serían centímetros cuadrados más centímetros cuadrados más centímetros cuadrados, pero al sacarlo radical quedarían centímetros. Tener muy en cuenta eso. Ahora vamos a hallar también de él, porque es viable, el vector unitario. No olvidar que para el caso de R es una magnitud por su vector unitario. Entonces, ¿cómo hallar el vector unitario? Por despeje sería el vector ya conocido sobre la magnitud que también ya es conocida. Entonces, R unitario que es igual. Entonces tendríamos que R unitario es igual a el vector que lo conocemos, que es menos 3i más 7j menos 5k sobre la magnitud, el módulo norma, que es raíz de 83. Ahora arriba tendríamos centímetros y abajo también, y centímetros sobre centímetros se anula. Los vectores unitarios no tienen unidades dimensionales, solamente se encargan de dar dirección y sentido al vector. Entonces esto se puede también conmutativa, es decir, el raíz de 83 del denominador repartir a cada uno de los términos del denominador. Pero bueno, podemos dejarlo hasta ahí. Esto sería, como está dado en centímetros, un desplazamiento. ¿Qué ocurriría si cuando estamos aplicando o dando ese desplazamiento de P hacia Q, estamos aplicando una fuerza sobre un cuerpo? Entonces puede pasar, obviamente, que nos digan que la fuerza para ese movimiento de P hacia Q su magnitud es de 10 newton. Pueden darnos eso, que la fuerza que se necesita para mover un cuerpo de P a Q, siguiendo esa dirección obviamente, es de 10 newtons. Entonces, que nos pidan hallar cuál es el vector fuerza de P hacia Q. Entonces, algo importante es que si está manejando la misma dirección y sentido, el vector fuerza sería igual a la magnitud, que es lo que nos dio el ejercicio, y en este caso, por su vector unitario, pero hay un detalle. Nos están diciendo que la fuerza está manejando el mismo sentido, alias dirección, del desplazamiento que habíamos hecho. Entonces, el vector unitario de F va a ser el mismo vector unitario de R, que ya lo conocemos. Entonces, aquí es igual el manejo vectorial, o mejor, el vector fuerza que va de P hacia Q, es igual a la magnitud que nos la dieron, 10 newtons,
multiplicado por su vector unitario, pero su vector unitario es el mismo vector unitario del desplazamiento que hicimos de P hacia Q, que sería este. Entonces, factor de menos 3 en I más 7 en J menos 5 en K sobre raíz de 83. Rompemos paréntesis, numeradores con numeradores, aquí hay un 1, y nos quedaría menos 30, puedo de una vez hacer conmutativa de los fraccionarios. Entonces, distributivamiento de los fraccionarios, es decir, distribuyo, creo que fue un error que cometí ahorita que les comentaba, no es conmutativa sino distributiva, distribuyo el denominador entre cada uno de los términos del numerador. Entonces sería 10 por 3, 30 negativo sobre la raíz de 83 en I más 7 por 10, 70 sobre raíz de 83 en J menos 10 por 5, 50 sobre raíz de 83 en K, dados en este caso, la unidad que nos dieron de la magnitud de la fuerza, que es Newton. Igual pasa si entre P y Q, pues obviamente hubo un desplazamiento, consumió un tiempo, entonces se pudo dar una velocidad. Entonces pueden darnos la magnitud de la velocidad y si siguió la misma dirección del desplazamiento por obvias razones, entonces con la magnitud de la velocidad y el vector unitario podríamos hallar el vector velocidad o hasta el vector aceleración si estuviéramos trabajándolo cinemáticamente como un MUA. ¿Entendido? Ese sería el manejo entonces que se puede dar desde el punto de vista tridimensional. Entonces, bueno, tomen nota por favor rápidamente en pantallazo ahí, si es necesario para poder continuar. Bueno, eso es en cuanto al manejo que se tiene y que se puede dar cuando se están manipulando entonces condiciones tridimensionales, que es una gran posibilidad que se puede presentar en los ejercicios. Entonces, otro ejercicio que nos podría manejar la parte vectorial podría ser, y eso sería meternos un poquito en la parte de cinemática. Entonces, un auto recorre 20 kilómetros rumbo al norte. Entonces, 20 kilómetros al norte. Vamos a tomar en cuenta que estamos manipulando entonces condiciones de tipo geográfico y luego 35 kilómetros en dirección 60 grados y luego 35 kilómetros en dirección 60 grados al sur del oeste, por decir algo. Es decir, aquí estamos manejando unas condiciones de tipo geográfico que pues por ahora no se han manipulado. Punto y seguido. Determinen la magnitud y dirección del desplazamiento resultante de ese auto. Entonces nos piden la magnitud, ojo, nos piden magnitud y dirección, eso incluye sentido, del desplazamiento, eso se puede trabajar de esta manera, del auto. Magnitud y dirección del desplazamiento del auto. Entonces vamos a tener simultáneamente un manejo gráfico junto con el manejo de tipo analítico. Entonces vamos a mirar cómo funcionaría esto. Entonces bueno, ya tomamos nota, ya sabemos a qué le estamos apuntando. Nos dieron unas condiciones, esas son las condiciones que vamos a tener en cuenta ahí. Cuando me piden magnitud y dirección del desplazamiento yo la puedo dar o en geográficas, que es tal como nos le dieron, o en polares, que en el caso de las polares pues nos está dando también magnitud y una dirección y sentido. Hay que mirar si se hace específico en el ejercicio, no es específico, entonces se asume que también se entrega en geográfico, pero para lo que vamos a manejar aquí lo vamos a llevar también a tipo polar. Entonces tengo estas dos condiciones, entonces tenemos, como les había indicado, unas condiciones geográficas del movimiento de un auto. Dice que 20 kilómetros al norte. Entonces vamos a asumir que es de este punto a este punto. Entonces arranco acá
terminó acá. Entonces ese sería el primer movimiento que tuvo. Lo podríamos llamar vector A, ¿cierto? 20 kilómetros al norte. Este fue el punto de partida que decidimos. Entonces él sería mi vector A. Y bueno, después de ese movimiento se desplaza ahora, según la condición, del oeste al sur. Entonces vamos a marcar aquí el oeste y el sur, arrancando del oeste hacia el sur 60 grados. Entonces voy a apoyarme en este transportador, esta mágica. Entonces tendríamos, arrancando del oeste hacia el sur, 60 grados, que sería más o menos esa condición. Y nos dice que 35 kilómetros. Entonces vamos a mirar esta posibilidad. Entonces sería, aquí habría que hacerla continua, ¿no? Hasta aquí 20 y 15 más, que sería más o menos esto. Entonces 35 kilómetros. A él lo podríamos llamar vector B, es decir, convertir la historia de 20 kilómetros al norte y 35 kilómetros, 60 grados al oeste del sur, convertir la historia entonces en una configuración vectorial donde acá, fíjense que tenemos cabeza y cola, o sea, en el fondo, lo que acabamos de pintar es esto. ¿Y qué vamos a encontrar? La resultante del desplazamiento. Y de esa resultante del desplazamiento vamos a hallar su magnitud, que es algo de lo que nos piden, y el ángulo. Esas son las dudas, que ustedes saben muy bien, pues, como les dije anteriormente, se puede dar en geográficas o en polares, cualquiera de las dos opciones. Bueno, tenemos ya el manejo vectorial, gráfico, vamos a mirar cómo sería entonces, gráficamente hablando, lo que nos piden, ¿no? Entonces, si nos piden la resultante del desplazamiento, en pocas palabras, es ir de la cola del primero hacia la cabeza del último, que eso sería más o menos, vamos a ver, si nos lo permite aquí nuestro pulso, más o menos, esto. Ella sería la resultante del desplazamiento. Y si nos damos cuenta, tiene un valor muy próximo, es decir, aquí gráficamente hablando vamos a hacer una predicción, vamos a ver cómo nos va con esa predicción. Gráficamente hablando tiene una magnitud como de 20, que en la escala que manejamos es 20 kilómetros, esto es aproximado, y un ángulo, en este caso está aquí el sur y aquí el oeste, como se dan cuenta también tiene un ángulo, pero mucho menor al que va de este punto a este punto, que lo consideramos vector B, que es el azul. Entonces en este caso tendríamos, vamos a ver, es algo aproximado porque aquí no tengo una cuadrícula que me ayude a hacer lo más preciso posible, ¿no? Pero aquí tendríamos algo cercano a los 31 grados, más o menos. Entonces un ángulo, bueno, entonces en términos geográficos sería alrededor de 31 grados al sur del oeste también. Es decir, el ángulo que hay de aquí a acá, teta, es aproximadamente 31 grados. Vamos a llamarlo, a cambiarle el nombre, alfa. Porque teta es un manejo polar y el manejo polar sería desde acá hasta acá. Entonces, polarmente no es 31, serían 180 más 31, que eso serían alrededor de 211 grados, ¿no? Polarmente hablando, ¿no? Como tal. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio para darle fin a esta temática.
la idea más importante pues obviamente es confirmar lo que estamos viendo aquí gráficamente hablando con lo que vamos a desarrollar ahora analíticamente hablando. Entonces es importante que los resultados tienen que ser muy próximos, al menos geográficamente, a 20 kilómetros, es algo aproximado, y 31 grados al sur del oeste, o polarmente, 20 kilómetros a un ángulo de 211 grados más o menos. Vamos a mirar cómo es el proceso entonces desde el punto de vista analítico. Entonces tenemos por acá esto como criterio, pero para poder realizar esta operación obligatorio tiene que estar en cartesiano, como lo mostramos por ahí anteriormente. Entonces necesitamos el vector A cartesiano y el vector B cartesiano. Entonces, vector A está geográfico, lo podemos convertir a polar. Polarmente hablando sería los mismos 20 kilómetros, como habíamos dicho en ejercicios anteriores, y norte. Ese norte del vector A es, en términos polares, 90 grados, también llamado pi medios, es lo mismo. Y esto se puede convertir en cartesiano, apoyados en la calculadora o por sentido común. Si queremos calcular la componente en X y obviamente la componente en Y del vector A, en este caso, entonces vamos a ser más específicos, A de X y A de Y. Pues entonces necesitamos la magnitud, que son 20 kilómetros, por, en el caso de X, coseno del ángulo, y para la Y, la magnitud por el seno del ángulo. Démonos cuenta que cartesianamente hablando, norte es solamente tener condiciones en la Y. O sea, la X, si hacemos las cuentas, nos va a dar nula. Entonces 20 por coseno 90 igual 0, confirmado. Y en el caso de la Y, toda la componente es el vector A, entonces nos tiene que dar toda la magnitud del vector A, que son 20 kilómetros. Pero lo hacemos 20 por seno 90 y confirman es 20. Estas dos nos generan entonces las componentes de A, cartesianamente hablando, que serían 0 en Y más 20 en J, dadas en kilómetros. No sé si alcancé a ver hasta allá, pero bueno, ahí estoy nombrándolo. Lo mismo pasa con B. Entonces para el vector B tendríamos P de X y B de Y. Para el caso B de X serían 35 kilómetros como magnitud, igual pasa con B de Y. Y ahora para esto manejamos ese vector, entonces el ángulo polar, no el ángulo geográfico, porque el ángulo geográfico solamente está teniendo en cuenta esto, ¿cierto? Esto y acá, estos son 60 grados, pero para el manejo cartesiano tendríamos que arrancar desde acá, para que la misma calculadora de los signos, si ustedes van a trabajar solo con este ángulo que se toma desde la horizontal, ustedes le dan los signos propios del tercer cuadrante, es otro camino. Pero bueno, para ir a la fija, tomo el ángulo de arriba completo, que el ángulo de arriba completo sería este de acá, que sería mi teta para B, y entonces las coordenadas polares serían 35 kilómetros y un ángulo de 180 más 60, que serían 240 grados. Entonces el vector B tendría los 35 kilómetros y un ángulo entonces de 240 grados. Esas serían las coordenadas polares de B. Y eso es lo que trasteamos acá. Entonces para la X sería coseno de 200 y para la Y seno de 240. Entonces 35 por coseno de 240 nos daría 35 medios negativo, entonces menos 35 medios, que eso sería algo así como 17.5. Y fíjese, está dando negativa, es decir, la X negativa. Y la Y, pues por obvias razones, también tiene que dar negativa. Entonces 35 por seno de 240. Menos 35 raíz de 3 sobre 2. Menos 35 raíz de 3 sobre 2. Pero bueno, para conceptos de cálculos, menos 30.31. Que esto es menos 30.31. Los dos dados en kilómetros. Entonces la componente B como vector, o mejor, las componentes del vector B serían 35 medios, que ya dijimos que es menos
17.5 en I menos 30.31 en J, las dos dadas en kilómetros. ¿Qué hago? Voy a hacer lo que me pide la configuración que vemos acá, que es A más B. Entonces voy a sumar las componentes de A con las componentes de B y arrancaríamos tomando esto como criterio. Entonces sería 0 en I para A más 20 en J más, entonces 17.5, no olvidar que es negativa, esto es negativo, más 30.31 en menos J. Entonces fíjese que el menos no se lo quité, se lo factoricé a J y ahí, simplemente para trabajar ahorita I con I, J con J. Esa es la única manera de operar cartesianamente. No puedo I con J, no, yo sumo carreras, ¿cierto? Calles, no puedo sumar calles y carreras si estoy dando una orientación de tipo referencial. Entonces para este caso el resultado, que lo que busco es la resultante del desplazamiento, entonces la resultante del desplazamiento sería igual a en X menos 17.5 en Y, y en Y sería 20 menos 30.31, que sería menos 10.31 en J, dadas en kilómetros. Entonces, esta resultante que obtuvimos ahí, hay que movernos menos 17 en I, más o menos hasta acá. Recuerden, todo arranca desde la cola de los vectores. Entonces, menos 17 en I y menos 10.31 en J. ¿Qué significa? Como tengo la componente en X mayor que la componente en Y, entonces el vector está más pegado al eje horizontal. Significa que este ángulo es inferior a 45 grados. Lo que nos dio fue 31, entonces tenemos algo que se acomoda un poco pues, a lo que se espera como resultados. Eso cartesiana. Esta es componente cartesiana. Polarmente, ¿qué obtenemos? Pues vamos a obtener la magnitud de esa resultante del desplazamiento y el ángulo. Con fórmulas. Las fórmulas ya las conocemos. ¿Cuáles son las fórmulas? En el caso de la resultante del desplazamiento tendríamos Pitágoras. Entonces sería raíz cuadrada de cada una de estas componentes elevadas al cuadrado. Entonces raíz cuadrada de 17.5 igual esté negativa, dentro del paréntesis que está elevado al cuadrado va a quedarnos positiva. Entonces no hay problema con eso. Si van a manejar directamente toda la información, sería paréntesis, paréntesis, ¿no? Entonces paréntesis, paréntesis, 17.5, cierro 1 al cuadrado más, abro 10.31, pueden meterle negativo, de todas formas, menos por menos de más, cierro igual. Y eso nos da 20.31. Entonces 20.31. Esto serían kilómetros cuadrados dentro del radical, sale con kilómetros. Y el ángulo, recuerden que es arco tangente, teta, que es lo que estoy buscando, es arco tangente de la y sobre la x, y menos sobre menos da más. Entonces sería algo así como arco tangente o tangente nada más lo uno en la calculadora de 10.31 dividido entre 17.5. Y esto nos da un ángulo de 30.50. 30.50 grados. No olvidar cómo obtuve ellas dos. Entonces lo que hice fue, para el caso de esta cartesiana, convertirla en polar, lo que hice fue, si conozco el cateto adyacente y el cateto opuesto, ¿cierto? Que en el fondo esto sería lo que nos botó la suma de A más B, nos botaría esta componente, que es menos 17.5, y esta componente, que es menos 10.31. Y aquí hay cabeza y cola, entonces es menos 17.5 en I más menos 10.31 en J. ¿Qué estamos buscando? Esto, que es la magnitud del vector. Como es un triángulo rectángulo, Pitágoras. Entonces ella al cuadrado más ella al cuadrado, raíz de eso nos dio 20.31. Y el ángulo es arco tangente. Entonces arco tangente ¿de quién? De opuesto, que es 10.31, sobre adyacente, que es 17.5, y menos sobre menos da más, que nos da 30.56. Pero un detalle a tener en cuenta.
Ese 3056 que nos dio ahí es alfa. Alfa analítico. Aquí ya teníamos alfa gráfico. Recuerden que lo medí con ayuda del transportador. Para hallar teta es el barrido completo. Entonces hay que ayudarle a la calculadora. A esto le sumamos 180 y nos daría 210.5 grados. ¿Entendido? Entonces ya tenemos ahora sí teta. Este alfa nos lo botó la calculadora, no es teta completamente. ¿Por qué? Porque nos falta hacer el barrido y siempre lo polar arranca aquí, en lo positivo de las X. No olvidar eso. Esas serían las coordenadas polares, pero entregámosla en geográfica. Entonces el resultado en geográfico sería el ángulo que ya hallamos, que es 30-50, que arranca del oeste hacia el sur, es decir, al sur del oeste. Entonces, geográficamente, hagan aquí aquí nos toca así debido a lo pequeño del tablero. En coordenada geográfica tendríamos entonces tamaño 20-31, dado en kilómetros, y ángulo 30.50 al oeste del sur, es decir, al sur del oeste. Aquí está erróneo, al sur del oeste. Del oeste, que es acá, hacia el sur, ¿cuánto? 30.50. Ahora, no tomamos 210 porque esto es polar y el polar siempre arranca aquí en mis 0 grados. Cuando es geográfico, pues arranco desde algún punto cardinal, y en este caso, como arranqué del oeste, el ángulo de arriba fue el que botó la calculadora o lo que medí. Entonces miremos hasta dónde nos aproximamos con la medida que habíamos hecho apoyados en el transportador y las reglas. Habíamos hecho una predicción que más o menos era de 20 kilómetros el tamaño de este vector rojo. Según la calculadora es de 20.31, es decir, tuvimos un error muy pequeño. Y en el caso del ángulo, según nuestro manejo gráfico, el ángulo alfa, que sería esta partecita nomás, nos dio 31, a nosotros nos dio analíticamente 30-50, es decir, estamos muy cerca. Entonces, importante el manejo gráfico, porque si lo hacemos bien, podemos nosotros demostrar que la parte analítica la hicimos bien. Entonces, eso sería un ejercicio donde estamos manipulando la parte geográfica, la parte polar, la parte cartesiana. Hay involucrado dentro del ejercicio la parte del método gráfico, método del polígono, y obviamente el procedimiento, que es esto, el método analítico. Entonces los resultados, que serían este resultado, que es cartesiano, este resultado que es polar y este resultado que es geográfico. Cualquiera de ellas tres representa a él, pero en tres sistemas de referencia diferentes. Importante también, cuando queremos hacer una configuración vectorial, como la suma, como el negativo de un vector, como el producto de un escalar por un vector, y que hayan involucradas sumas y negativos de un vector, por obligación deben estar en cartesianas. Es decir, si me la dieron geográfica, la llevo a polar y luego sí cartesiana para poder hacer la suma. Yo no puedo sumar ni en polares ni en geográficas, a no ser que tengan la misma dirección, es decir, que B haya seguido 35 kilómetros al norte. Entonces A más B sería simple, 20 más 35 y sigue al norte. Si fuera polares sería A más B, sigue siendo entonces 20 más 35, pero ¿en qué ángulo? Pi medios o 90 grados. Es decir, la facilidad en coordenadas polares y geográficas es que no cambie el sentido. Pues se facilitarían las cuentas, pero aquí obviamente cambiaron los sentidos y en la cotidianidad no siempre voy a estar manejando una misma dirección y sentido. Pueden haber cambios en la misma. Bueno, por hoy pues yo creo que adelantamos un buen tramo, muchachos. Continuar con el proceso. Todo esto pues empezar a aplicarlo en el taller. Vamos adelantando en el taller y bueno, hasta la próxima clase, muchachos.